Cuando vemos los factores que no nos son propios, que son los exógenos a Argentina, tenemos que ver el crecimiento de la competitividad de la producción y exportación de países competidores. En particular, Ucrania y Rusia son los dos grandes países que han crecido muchísimo estos años y que nos han desplazado en buena medida de nuestro rol de líderes en el comercio exterior de harinas y aceites de girasol. Cuando vemos, esa es la parte que no podemos hacer demasiado, ¿verdad? Que es la competitividad de otros países, pero cuando vemos la competitividad interna en Argentina, también podemos dividirla como en dos grandes partes. Una, lo que le toca a la cadena a sí misma de mejorar en todo lo que pueda. Eso me refiero a mejorar los rendimientos por hectárea del cultivo, mejorar los aspectos comerciales que hagan falta, mejorar los aspectos de infraestructura en la medida que le sea posible y que no dependan de los gobiernos, mejorar las cuestiones vinculadas a la logística, etcétera. Pero también hay una serie de factores que dependen del gobierno y que en el caso de girasol yo creo que hoy en día el más importante es la altísima presión fiscal que tiene el girasol en términos de la cantidad de impuestos que paga, ¿verdad? Y yo creo que esa es una de las grandes limitantes de hoy del cultivo para poder expresar todo el potencial que tiene. Para el productor el valor agregado tiene un significado, pero desde el punto de vista económico va más allá que ese. Sí, exactamente. Normalmente cuando hablamos de valor agregado, lo que estamos hablando es de industrializar las producciones, ¿verdad? Entonces consideramos que el grano tiene un valor agregado, que la harina y el aceite tiene más, y digamos que el biocombustible tiene más, la producción de carne tiene más, y así, ¿verdad? Pero en realidad no es exactamente la definición cuando lo vemos de un aspecto técnico. El aspecto técnico es, el valor agregado es igual a los ingresos menos los costos. Después, por supuesto, que hay otras cuestiones técnicas, digamos, que se deducen y se agregan a esa cuenta, pero en términos muy resumidos es ingresos menos costos. Entonces ahí es donde a priori no podemos saber qué tiene más valor agregado de algunas cosas respecto de la otra. Por eso lo interesante es medirlo, ver exactamente qué es lo que agrega valor en las cadenas y potenciar aquellos cuellos de botella que se observen. En particular la cadena de girasol es una cadena que agrega muchísimo valor, es una cadena que agrega más valor en promedio que toda la economía argentina. Es un 64% de valor agregado, la economía argentina es 56%. Eso lo que refleja es cuando se habla del sector agropecuario como de escaso dinamismo en la agregación de valor. Esto demuestra que todo lo contrario, no solamente agrega mucho valor, sino que agrega más que el promedio de la economía. Justamente, ¿cuáles son esos productos que brinda el girasol en los cuales hay valor agregado? Bueno, son todos y a lo largo de la cadena. Nosotros medimos para 11 sectores, que son los sectores vinculados a la provisión de insumos, semillas, agroquímicos, fertilizantes, al propio manejo en campo, a la producción primaria, al pago del uso de la tierra, al acopio, al transporte, la industrialización, el consumo doméstico, la venta del aceite en el consumo doméstico y la exportación también. Y por supuesto que el sector gobierno también es parte de esto mediante la recaudación de impuestos. Esos son los 11 sectores que integran la cadena de valor de girasol en Argentina, por lo menos para el modelo que nosotros tomamos. Por supuesto que me gustaría agrandarlo y tener mayor cantidad de componentes, pero por ahora de esa manera yo creo que englobamos a buena parte de la cadena de girasol del país. Y el resultado que obtuvimos es que para la campaña pasada, la 13-14, la generación de valor fue de algo así como $700 millones, que es un número relativamente muy importante. Pero el más interesante que eso es remarcar cuánto agregaba la cadena hace tan solo 5 años, y es casi el doble, es 1.100, 1.200 millones de dólares. Y esto lo que refleja es cómo el cultivo ha ido perdiendo competitividad en el país, por las distintas razones que hoy charlábamos, y que ha hecho que el área sembrada caiga a valores mínimos casi históricos. ¿Cree que nos falta mucho para volver a ser Argentina país girasol como hace un tiempo se planteó? Yo creo que no, que hoy la restricción más importante, como mencionaba, es la existencia de un impuesto que tiene casi nulo impacto fiscal en términos de toda la recaudación de Argentina. Entonces yo creo que será este gobierno, será otro, que tenga la decisión política de reducir las retenciones, se va a dar cuenta que el impacto que tiene en términos fiscales es virtualmente nulo y que el impacto positivo que va a tener en la cadena es mayúsculo. De hecho, se puede volver tranquilamente a producir 4,5 millones de toneladas de girasol, duplicando el valor agregado de la cadena, tan solo volviendo al área histórica hace 5 años. Y para eso una señal como la eliminación de las retenciones sería uno de los factores clave.